pues los cursos, cuando algunas veces fallaba la plataforma, querían ustedes ese archivo descargar de algún apunte, pues lo hacían directamente aquí cuando fallaba la plataforma. Están ahí algunos cursos, pueden ustedes descargar todos los apuntes, es válido. En nuestro caso, nos corresponde ir al de cálculo vectorial. Aquí ustedes pueden descargar los apuntes. Veo ahorita que ya me actualizaron los apuntes de la unidad número 1. Ustedes observan, aquí están los apuntes de la unidad número 1, ya me los actualizaron. Y en el blog pues están separados. Están separados ahí. Pueden descargar ese apunte. Hay algunos videos de información. Pueden descargar la unidad número 2, los apuntes. La unidad número 3 también, la 4 y la 5. Bien, no sé si tengan preguntas del día de ayer, de lo que les expliqué, para retomar esos comentarios. Bien, recuerden ustedes que para entrar a la plataforma de ciencias básicas sigue siendo válido su número de control y su contraseña del semestre pasado. Pueden acceder con esos datos. Sala de espera. Ok, ya está. Bien, pues están todos, creo. Ok. Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro curso. Se llama Vectores en el Espacio. Pues aquí tenemos la presentación, son con diapositivas Beamer. Fueron creadas, aquí dice que el 17 de febrero del 2020. Ok, vamos a admitir a los de la sala de espera. Hay otro. Ok, vamos a continuar. Bien, aquí tenemos algunos datos interesantes de lo que debemos de aprender nosotros en esta unidad. Bien, vamos a conocer y desarrollar las propiedades de las operaciones con vectores para resolver problemas de aplicación en las diferentes áreas de la ingeniería, determinar las ecuaciones de rectas y planos del entorno para desarrollar la capacidad de modelado matemático. Bien, entonces vamos a trabajar con ecuaciones de rectas y planos. Vamos a determinar la ecuación de un plano a partir de una situación real. Vamos también a obtener las ecuaciones paramétricas de una función a partir de una situación real. Vamos a utilizar las TICs para la representación geométrica de vectores, rectas y planos. Vamos a utilizar TICs también para graficar vectores en el plano y representar las operaciones como suma, resta, multiplicación por un escalar de un conjunto de vectores. Vamos a utilizar TICs para resolver problemas de álgebra vectorial. Bien, es lo que vamos a aprender en esta primera unidad y entramos primero en la definición. Tenemos aquí definición número 1 y nos hablan de que en el espacio vectorial n dimensional denotado por Vn es el conjunto de todas las n hadas de números reales a las que denotaremos por x. X es igual pues a tener x1 hasta xn y en ese caso estas x y décimas, estas x podemos trabajar estas, deben de pertenecer pues al conjunto de los números reales.
Tenemos aquí que la iésima pues representa 1, 2 hasta n. Y llamaremos vectores donde la relación de igualdad y las operaciones de adición y multiplicación por un número real se definen como sigue. Bien, entonces de inicio pues nos hablan de un espacio vectorial. Ese espacio vectorial está denotado por Vn. Bien, el espacio vectorial, recuerden, vamos a suponer que podría ser algo como esto. Es un espacio vectorial y yo lo voy a denotar por V subíndice n. Ok, en ese espacio vectorial, en él hay un conjunto de números reales que se denotan de esta manera, como ya lo leímos, x es igual a x1 hasta xn. Bien, recuerden esto que tenemos aquí, significa que podemos trabajar algo que vamos a considerar como vector en nuestro siguiente renglón. Vamos a trabajar algo como vector, en donde ese vector pues va a contener números reales. Y recuerden que el conjunto de los números reales ya los estudiamos en nuestro curso número 1, que fue cálculo diferencial. Bien, tenemos aquí la igualdad de vectores, en donde nos dicen que si x es igual a esto y tengo otro vector que es igual a y, con esas componentes, nos dicen que son vectores que pertenecen obviamente al espacio vectorial n, entonces x es igual a y, sí, y aquí identificamos que cada una de sus componentes de estos dos vectores de x y y deben de ser también iguales. Bien, entonces, recordando nuestro espacio vectorial que nosotros formulamos, aquí podemos trabajar en ese espacio, pues, vectores. Puedo trabajar aquí un vector, toda vez que tenga esa dirección. Puedo trabajar otro vector, puedo tener aquí otro vector. Puedo tener muchos vectores. Aquí puedo tener este, puedo tener uno así, otro así, ¿sale? Entonces, vamos a definir nuestro espacio vectorial, el cual pues va a estar denotado por un cierto tipo de vector. Este cierto tipo de vector, que más adelante lo vamos a analizar, que debe pertenecer pues a R, R a la N. Es decir, que yo pueda tener vectores de una componente, vectores de dos componentes, vectores de tres componentes, hasta N componentes. Es decir, que yo, si estuviera trabajando un espacio vectorial de R1, esto tendría que ser igual a que yo trabaje vectores, pues obviamente, de una componente. Podría tener aquí X es igual a quién, a 1, Y es igual a quién, también pudiera ser a 2. Eso sería R1. Si yo trabajo R2, un espacio vectorial de este tipo, tendría un vector tal vez X es igual a 1,2. Tendría aquí otro Y, que sería igual a quién, a, por ejemplo, 3,4. Ahí tenemos un espacio vectorial de R2, ya con vectores. Si nosotros estuviéramos trabajando R3 con vectores, tendríamos tal vez el vector X es igual a 1, 2, 3. Aquí Y también debe tener esa misma cantidad de componentes. Tal vez sería 4, 5 y 6. Entonces ven ustedes que depende mucho de qué espacio vectorial estamos hablando y de acuerdo a ese número que tenga Rn va a definir la cantidad de componentes de los vectores en ese espacio. Bien, entonces por eso la igualdad de vectores me dice, bueno, si tú tienes dos vectores, al menos dos vectores, vamos a identificar aquí el primero, X, lo voy a trabajar en R3. Recuerden que R3 debe tener ese vector, pues tres componentes. Yo puedo identificar 1, 2 y 3. Ahí está. Aquí puedo identificar a Y. Yo también puedo decir 1, 2 y 3. Ahora, para trabajar el concepto de igualdad de vectores, pues me dice aquí que si dos vectores son iguales, estos deben de ser iguales, obviamente, en sus componentes. Es decir, que tendría que definir la primera componente, que 1 es igual a 1, que 2 es igual a 2 y que 3 es igual a 3. Recuerden que las componentes son estas. Vamos a cambiar.
Recuerden que esta es una componente, es otra componente y esta es otra componente. Aquí es una componente, es otra componente y esta es otra componente. Entonces, si estos dos vectores digo que son iguales, estoy comparando este con este. Si estos dos son iguales, debo compararlo con este y este con este. Y si veo que cumplen este criterio que tenemos aquí, pues confirmamos que son iguales esos vectores. Bien, entonces por el momento ya sabemos que en los espacios vectoriales pues existen vectores. Esos vectores pudieran tener una componente, 2, 3, hasta n componentes. Y ya trabajamos ahorita con el concepto de igualdad. Bien, ahora, ¿qué ocurre en los espacios vectoriales con vectores? Pues bueno, tenemos también algo que nosotros llamamos una adición de vectores. En esa adición de vectores, yo puedo tener, pues obviamente al menos dos vectores, como están aquí. Obviamente esos vectores, vean, deben de pertenecer a Vn. Ojo, aquí esos apuntes nos están hablando de que estamos trabajando solamente en un espacio vectorial. Recuerden que pueden haber muchos espacios vectoriales. Por ejemplo, a mí se me ocurre tener aquí un espacio vectorial. Vamos a llamarlo vamos a llamarlo V2. Este lo vamos a llamar V3. ¿Sale? Ahí está, V3. Voy a borrar el de azul, ahí está. Ok, ya tengo yo aquí al menos dos espacios vectoriales. Ustedes ven aquí V3, se refiere que existen vectores pues de esta misma cantidad de R3. Y aquí existen vectores, pues voy a identificarlos como R2. Es decir, son vectores que tienen dos componentes. Entonces yo puedo tener varios espacios vectoriales, pero en cada uno de ellos son como universos. Universos en el cual, pues obviamente, existen esos vectores en esos espacios. Es decir, si yo mandara aquí un vector, por ejemplo, de los azules, yo mandara aquí un vector de los azules, yo sé que ese vector pues está en V3. No puedo yo hacer una operación de este vector V3 ¿con quién? Con uno que yo conozco aquí, que es de V2. ¿Sale? Aquí yo tengo uno que es pues de R2. Entonces yo no puedo hacer esa operación, no puedo hacer una adición. ¿Por qué? Porque ese vector pues es de otro espacio. Entonces la adición se refiere a que mientras esos vectores pertenezcan a ese mismo espacio vectorial, se pueden realizar. Bien, entonces aquí, si esos vectores existen en el mismo espacio vectorial, pues yo puedo realizar una adición. Esta adición pues me dice, bueno, vamos a suponer que trabajamos R3, estos mismos vectores. Los vamos a trabajar aquí. Yo quisiera sumarlos. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo esta operación? Necesito identificar x más y debe de ser igual a quién. Pues aquí sería 1 más 1, aquí lo escribimos 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Y esto debe de ser igual a quién? A tener 2, 4, 6. Y ahí está. Se pueden realizar operaciones entre vectores siempre y cuando pertenezcan al mismo espacio vectorial. Pudieran ser en V2, en V3, en V4, hasta Vn. Bien, tenemos aquí la multiplicación de un vector por un escalar. Nos dice, bueno, yo puedo conocer un vector de cualquier espacio vectorial. Vean, pertenece a V subíndice n. Y también tengo R, tengo un numerito R. Es un número real. Entonces, yo tengo lo siguiente. Puedo realizar una operación llamada multiplicación de un vector por un escalar. Bien. Entonces, recuerden que en ese espacio vectorial, tal vez yo tenga aquí V4, donde tengo pues vectores con 4 componentes. Por ejemplo, tengo un vector X, voy a llamar otra vez X, 1, 2, 3, 4. Y voy a llamar, por ejemplo, recuerden que X, ese es un vector que pertenece a este espacio vectorial. Recuerden que es V4 porque tengo 1, 2, 3,
4 componentes. Y además existen números R en ese espacio vectorial. En ese caso, pues yo puedo identificar este R. Tal vez un ejemplo sería tener el 2. Entonces, si yo me doy cuenta que R es un número real y además pertenece al espacio vectorial V4, pues yo puedo hacer esa operación. Tener R por X, que sería igual a ¿quién? R vale 2, multiplicar a ¿quién? A 1, 2, 3, 4. Y eso nos daría igual a ¿quién? A tener 2, 4, 6, 8. ¿Sale? Ahí está. Entonces, eso se refiere cuando tenemos la opción de multiplicar un vector por un escalar. Bien. Nos comentan aquí, por medio de una observación, que en ese curso los vectores se representan con letras negritas. Por ejemplo, X. Sin embargo, los vectores suelen representarse por símbolos como estos. Entonces, ustedes en el examen también pudieran utilizar estas notaciones que representan a un vector. Entonces, tenemos aquí una X que tiene una flecha arriba. Tenemos X, tal vez la llamamos muchas veces como X testada, o una X y por debajo una línea. O pues una letra negrita, que sería en ese caso X. Bien, vamos a continuar con la siguiente observación y nos dicen que el número, aquí tenemos X, subíndice Y. Recuerden que esta X, subíndice Y, apareció, la encontramos aquí. Vean aquí la encontramos, aquí la analizamos, la estudiamos. Aquí apareció. Recuerden que X, Y, pues son números reales. Ustedes ya vieron aquí con los ejemplos. Aquí vieron en este ejemplo, y vieron en este ejemplo. Siguen respetando esa opción de números reales. Entonces, si nos dicen X, Y, pues se refiere a que estamos hablando de las componentes que contienen los vectores. Entonces, aquí nos dicen que el número X subíndice Y o X iésima, o también podemos decir el número de la componente, se llama el iésimo componente del vector X. Y vean, aquí se encuentran. Aquí están esos valores de X, Y. Ahí están. Entonces, esos se les conocen también como componentes de ¿quién? Del vector. Yo aquí puedo decirles que es la componente 1, la componente 2, esta sería la componente 3, y esta sería la componente 4 de este vector. Obviamente que pertenece a este espacio vectorial. Bien, tenemos aquí lo siguiente. Nos comenta que la relación de igualdad y las operaciones de adición y multiplicación por un número real pueden expresarse verbalmente de la siguiente manera. Y nos dicen, a ver, vamos a poner algunos ejemplos en la igualdad de vectores. Nos comentan aquí que existen dos vectores en Vn. Son iguales si sus componentes correspondientes pues son iguales. Es decir, aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector. Primero, recomendación número 1. Estos vectores deben identificar que correspondan al mismo espacio vectorial V subíndice n. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Ustedes necesitan de los vectores, pues, conocer la primera componente, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos 5 componentes. ¿De quién? Pues de X. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 componentes de quién? De Y. Entonces, por lo tanto, yo puedo definir que estos dos vectores pertenecen a ese mismo espacio. Si ustedes se dieran cuenta que tal vez en uno fuera menor, por ejemplo, aquí tuviéramos 4 y aquí tuviéramos 5, pues entonces no se pueden trabajar en ese mismo espacio vectorial. Pero pues al parecer sí. ¿Por qué? Porque tienen 5 componentes, pertenecen a ese mismo espacio, que sería V5. Bien, entonces aquí hay que identificar si el vector X y el vector Y son iguales. Ustedes dirían, o dirán la respuesta, ¿serán iguales? Sí
o no. Ustedes ya tienen aquí y les dicen que no. Vamos a averiguar por qué estos vectores no son iguales. Si ustedes observan aquí tenemos 4, aquí también aparece el 4, después tenemos el 0, aquí aparece el 0, tenemos menos 8, aquí tenemos menos 8, luego tenemos 4, y si ustedes observan aquí ya no tenemos 4, tenemos 7. Entonces en ese momento podemos definir que estos vectores no son iguales. Bien, también ocurre algo similar con la adición de vectores. Nosotros podemos sumar dos vectores, obviamente que estos pertenezcan pues al mismo espacio vectorial. Y ya saben cómo pueden identificar si pertenecen al mismo espacio vectorial. Pues obviamente tendrían que verificar contando pues sus componentes. Y sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como vemos que tienen ambos vectores la misma cantidad de componentes en ellos, pues decimos que sí son vectores que pertenecen al mismo espacio vectorial. Ahora la pregunta es, ¿qué resultado me daría si yo quiero hacer una adición de vectores? Pues recuerden que la adición de vectores es sumar las componentes correspondientes, la primera con la primera, la segunda con la segunda y así sucesivamente. Si ustedes observan aquí tienen el 3, aquí tienen 34, por eso su primera instrucción es 3 más 34. Tienen aquí ustedes 16 y menos 16, por eso ustedes observan aquí 16 más, entre paréntesis, menos 16. Obviamente recuerden que deben estar separadas por comas, y las comas nos indican una separación entre componentes. Bien, para el tercero igual, ustedes se identifican, tienen menos 2, y en el siguiente tendrían menos 4. En el otro sería 6 más 5, y en el tercero sería 10 más 27. Si ustedes llegan a hacer la suma de 3 más 34, les da 37. Estos dos son opuestos, nos da 0. En el siguiente nos da menos 6, en los otros nos da 11, y en el último me da 37. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos una adición de dos vectores. Obviamente debe de pertenecer al mismo espacio vectorial. Bien, entonces aquí después continuamos con la multiplicación de un vector por un escalar. Ya lo habíamos analizado, en donde yo tengo pues un vector. Aquí yo observo mi vector, observo mi número real, y obviamente ese número real que va a ser, pues va a multiplicar a la primera componente, a la segunda y también a la tercera. Por eso al final nos daría ese resultado. Ustedes pueden multiplicar un medio menos 1 les va a dar menos un medio. Un medio por 0 les va a dar 0 y un medio por 8 les va a dar 4. Ustedes también obtienen aquí otro ejemplo. Bien, ¿tienen preguntas acerca de esto que hemos estado platicando? ¿Preguntas, dudas? Bien, pues vamos a continuar ahora con las propiedades. Bien, nos dicen que las operaciones de adición de vectores y multiplicación de un vector por un número real son operaciones sobre los componentes de los vectores, y las componentes son números reales. Las propiedades de los números reales inducen ciertas propiedades algebraicas correspondientes a v subíndice n. Es decir, que ustedes ya observaron que los vectores son números, contienen números reales, y en su curso número 1 pues identificaron cuáles son esas propiedades que cumplen esos números reales, el conjunto. Aquí pues debe de hacer lo mismo, por eso tenemos el siguiente ejemplo. Nos dicen que establezca la ley conmutativa para la adición de vectores x más y debe de ser igual a ¿quién? A y más x para todos los vectores x, y que pertenezcan a ese espacio vectorial. Bien, y nos dan aquí la solución, pues primero identificamos quién es u. Vamos a identificar u como x y v como y. Y más x, ¿sale? Ahí ustedes pueden observar esto. Entonces, según la definición de adición, las componentes, recuerden, si ustedes ven estas letras y subíndices y, se les conocen como iésimas, o también como componentes. ¿Componentes de quién?
del vector. Ustedes pueden observar aquí que para encontrar u, esa componente, debemos sumar pues las componentes de ¿quién? Del vector x más las del vector y viceversa para la siguiente. Bien, tenemos aquí, tenemos u, recuerden que u es todo esto y v sería todo esto. Ok, nos dicen aquí que la segunda ley, según la ley conmutativa, para la adición de los vectores, en el caso de la adición de los números reales, nos quedaría indicado de esta manera, en donde estos componentes, tanto para u, recuerden que sería u, debe de ser igual a ¿quién? Pues a las componentes que tenga, en este caso, v. Por lo tanto, de acuerdo con la definición de igualdad de vectores, u debe de ser igual a ¿quién? A v. Y es decir, que x más y es igual a ¿quién? A y más x. Ustedes aquí pueden definir, bueno, si yo tengo u y me dicen que debe de ser igual a v en cada una de sus iésimas, pues yo puedo decir en general que u es igual a ¿quién? A v. Pero u, ustedes saben bien que vale x más y esto sería igual a ¿quién? A y más x. Entonces aquí nos confirma que si estas componentes de esos dos vectores v, yésimos y también u y yésimos son iguales, pues definimos que esos vectores son iguales, por lo tanto en cada uno de ellos estas operaciones de la adición deben de ser también iguales. Es lo que nos confirma este primer ejemplo. Bien, entonces llegamos al ejemplo número 2. Se nos pide establecer la siguiente ley distributiva para vectores. Y aquí ustedes tienen esa ley distributiva. Recuerden que la ley distributiva nos dice que si yo tengo una operación dentro de los paréntesis y además necesito hacer una multiplicación por un escalar en aquel curso, en este caso sería R, que sería un número real, pues se puede resolver. Es decir, R, que es este número real, multiplicaría el vector X y después a Y. Y ustedes obtendrían también esa opción de resultado. Obviamente, para cualesquiera vectores que existan, que pertenezcan a ¿quién? Al espacio vectorial V subíndice n. Obviamente R, que es este número real, debe de pertenecer al conjunto de los reales. Bien, y aquí ustedes tienen la solución, tienen la prueba acerca de esta ley distributiva. Bien, nos comentan aquí que de modo análogo al empleado en los anteriores ejemplos, cada una de las siguientes propiedades algebraicas fundamentales del espacio vectorial n-dimensional v subíndice n se pueden demostrar con facilidad. Es decir, llegaríamos nosotros con el teorema número 1, en donde nos hablarían de las propiedades algebraicas fundamentales. Aquí tenemos algunos axiomas, ya algunos de ellos son conocidos por ustedes. Nos dicen aquí que en el axioma número 1, para la adición, recuerden que sería adición, para cualesquiera x y y en el espacio vectorial, ojo, recuerden que ese vector x y y debe de pertenecer ¿en dónde? Pues en el mismo espacio vectorial. Yo puedo hacer una adición. Si yo realizo una adición en ese espacio, pues también debe de pertenecer a v subíndice n. Entonces, es muy sencillo imaginarlo. Ustedes tienen aquí v subíndice n. Si yo tengo aquí x, vean, x pertenece a v subíndice n, y yo tengo a y aquí, que pertenece a v subíndice n, si yo quisiera unir estos dos vectores por una adición, pues el resultado sería x más y. Y este x más y, pues también debe de pertenecer ¿a dónde? Pues a este mismo espacio vectorial. Bien, tenemos el axioma número 2, para cualesquiera x y y en el espacio vectorial, x más y debe de ser igual a ¿quién? A y más x. Entonces aquí, esta ley, pues nos dice que no hay problema de cómo queramos sumar. Tal vez alguien va a decir, bueno, yo quiero sumar x más y, o alguien va a decir, bueno, yo quiero y más x. Al final deben de ser iguales en los resultados. Ahora tenemos A3, es la adición. Para cualesquiera x
Y y Z, recuerden que son vectores del espacio vectorial. Ahora yo tengo Z, tal vez aquí lo escriba a Z. Me dicen que yo puedo hacer una operación. Esa operación sigue siendo la adición. Entonces aquí ya me permite realizar una adición de al menos 3 términos. Y aquí se generaliza para poder sumar 4, 5, 6, 7 hasta n vectores. Bien, la recomendación que nos hacen aquí para dar esa solución de más de 3 vectores por medio de una adición, pues es agruparlos. Vamos a agrupar 2 vectores y después sumamos el tercero. En dado caso que ustedes tengan 3 vectores. Si ustedes tuvieran 4 vectores, pues agrupan por parejas. Tal vez sumarían a X más Y, luego más Z, y por ejemplo, más, ¿qué les gusta como otro vector? W, Z más W, obviamente separadamente por parejas, y obtendrían el resultado. Aquí obviamente están sumando primero X más y al final Z. Aquí están sumando los últimos dos, que sería Y y Z, y después, pues, con X. Bien, tenemos el axioma número 4 de la adición y nos dicen que hay un y solo un vector en ese espacio vectorial denotado por 0 y llamado vector 0, con la propiedad de que si yo tengo un vector, el que sea, por ejemplo X, y le sumo ese vector 0, pues me va a dar el mismo vector X. Nosotros aquí tenemos este 0. Bien, entonces depende mucho de estos espacios vectoriales que estemos trabajando. Recuerden que yo puedo tener aquí un espacio vectorial, puedo tener aquí otro, ¿qué les gusta? V3. Entonces nos dicen, sabemos muy bien que aquí pues debe de haber un vector 0. ¿Y dónde se encuentra el vector 0? Pues en el origen de ese espacio vectorial. En este caso, al ser V3, el espacio en el que estamos trabajando, pues yo puedo decir que aquí está 0. 0 es igual a ¿quién? A 0, 0, 0. Es un vector, vean, ¿de cuántos componentes? 3. Si ustedes tuvieran por aquí V2, tendrían estos ejes, X y Y. ¿Y dónde se encuentra su vector 0? Pues en el origen. Ahí está. Es el vector 0, por lo tanto 0 es igual a ¿quién? A 0, 0. Entonces ahí tenemos ese vector 0 en ese espacio vectorial V2. Entonces recuerden que ese vector 0 se encuentra siempre pues en el centro de estos sistemas o espacios vectoriales. Bien, en el axioma número 5 nos dicen que para todo X que pertenece a espacio vectorial hay un vector único denotado por, aquí tenemos menos X, con la propiedad de que si nosotros hacemos una operación con él, X más menos X nos va a dar igual a 0. Aquí también tenemos esta opción de tener menos X es igual a ¿quién? A menos 1 por X. Bien, entonces hablamos de que existe un vector único. Ese vector único debe de ser opuesto. ¿Opuesto en qué sentido? En signo. ¿En signo a quién? A nuestro vector que es totalmente positivo. Y al final nos da 0. Es como si les dijeran que de una derecha pues existe una izquierda. De luz pues existe oscuridad. Debe de haber siempre una parte opuesta. Recuerden que son parte esencial que cumple la naturaleza. Debe de haber, si hay un abajo, debe haber un arriba, en ese caso. Entonces son leyes de la naturaleza que se deben también de cumplir. Tenemos aquí S1, es un axioma para la multiplicación. Ustedes aquí le pueden poner multiplicación. Eso es para la multiplicación. Y nos dice que S1, el primer axioma para la multiplicación, nos dicen que todo X que pertenece a ese espacio vectorial, por ejemplo, aquí yo puedo tener ese vector, yo puedo tener aquí un vector llamado X, que pertenece, pues en este caso, a V3, y también puedo tener un número R. Aquí está mi número R.
R debe pertenecer al conjunto de los números reales, tal que si yo quisiera hacer una multiplicación de R por X, debe pertenecer a ese resultado a Vn. Y nos dicen en el axioma número 2 de la multiplicación que para todo X debe pertenecer a V. Aquí tenemos que 1 por X debe ser igual a X. Entonces estamos hablando de que debe tener un coeficiente 1, cada uno de los vectores que solamente están expresados como por ejemplo Y y Z. En el caso de Y, pues usted sabe muy bien que tendrían que multiplicarlo o analizarían su coeficiente que sería 1. Y Z igual sería aquí 1. ¿Por quién? Por Z. Entonces hay un número 1. Tenemos ese 3 que para cualesquiera RS pertenece a R, todo X que pertenece, todo vector X que pertenece al espacio vectorial, podemos tener esa operación. Si ustedes tuvieran dos números reales y quisieran llevar a cabo una multiplicación con ese vector X, pues la recomendación es la siguiente, que ustedes pueden multiplicar a ese vector X por el primero, que sería S, y al final por R. O, otra opción, multiplican los números reales, que serían en este caso R y S, y al final lo multiplican por X. En el caso de S4, tenemos nuevamente dos números reales que pertenecen al conjunto de los reales. Tenemos que también un vector pertenece al espacio vectorial y tendríamos la siguiente operación. Aquí yo tengo una adición entre números reales y aquí tengo por la multiplicación de un vector. Aplicando la ley distributiva, pues obviamente tendría que ese vector X multiplica aquí a R más ese mismo vector X lo multiplica aquí a S. Y tenemos aquí S5 que para todo S que pertenece al conjunto de los números reales, cualesquiera X, Y, recuerden que son vectores que pertenecen al espacio vectorial, pues yo puedo tener algo similar. Puedo también estar sumando dos vectores y al final esos dos vectores, su resultado lo puedo estar multiplicando por quién, pues por R. Y esto también aplica la ley distributiva en tener R por X, Rx, más R por Y, tener RY. Entonces aquí tenemos uno de los axiomas importantes en los vectores, en los espacios vectoriales, tanto la adición y la multiplicación. Recuerden que esas operaciones son las básicas que tenemos en esos espacios vectoriales. Bien, entonces aquí nos recuerdan en la observación que A1 y A5 del teorema 1 implican que el conjunto de vectores n dimensionales es un grupo conmutativo bajo la operación de la adición. Y algo similar ocurre con S1 hasta S5. Están regidos bajo la operación de la multiplicación. Bien, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Preguntas, comentarios. Profe, Dime. sobre las tareas ya se pueden, ya están disponibles en la plataforma. Las tareas. Solamente me hace falta programarles eh, la fecha para leaks, porque ahorita no tiene fecha. No tiene fecha, pero sin embargo, recuerden que es el 14 de octubre para que ustedes puedan hacer ese envío. 14 de octubre. La tarea de TICS y la tarea de los 10 ejercicios aleatorios, yo les estaría avisando eh, eh, en qué fecha aproximadamente estarían ya disponibles. Recuerden que es terminando la unidad, cada una de las unidades, para poder realizar esas tareas. Ahorita la más reciente o la más próxima sería la de su guía o su manual que tienen que terminar antes del 14 de octubre. Bien, ¿preguntas? ¿Más preguntas?
Bien, entonces aquí nos quedamos. Recuérdenme, si en la página 8. Nos quedamos en la página 8 de esos apuntes. Que tengan una buena tarde, que tengan una buena noche mexicana y nos veríamos el día jueves. Mañana es día festivo, nos vemos el día jueves. Sí, profe. Sí, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. El jueves. Hasta el jueves.